La vida, todo. Vale, que Dios bendiga esta cruz. Muy bien, ya está todo. Por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Apagamos ya las velas, ha acabado la Santa Misa, ahora una pequeña charla, no será demasiado larga por tener vosotros, los niños, la prisa para ir a la comida de los reyes, a ver si tocaba o no toca. En el pastel de los reyes ya veremos si toca a los que están aquí esperando sus regalos. Pero el regalo más grande ya habéis recibido, la venida de Jesús, Rey del cielo, que está reinando en nuestras almas, tocándonos por dentro, abrazando con sus grandes manos y manitas del niño en esta gruta de Jerusalén, en la cual se convierte nuestro templo, gruta de Belén. Bien, pues el nombre de la charla es La Iglesia da un giro de 180 grados y está ahora aceptando errores de Rusia. Qué lejos estamos de Fátima, de manera espiritual hablando, ¿no? De las distancias de aceptar estos mensajes de la Virgen María. ¿Por qué errores de Rusia? Porque ahí, ya había dicho en el sermón, pues se introdujo, ¿no?, primer estado de ateísmo en el mundo. Primer estado que fue construido no solo de manera, digamos, atea, de incrédulos, pero ya de manera muy especial contra Dios, contra sus leyes, persiguiendo a Dios y su reino en la tierra. Los bolcheviques eran primeros en destruir los templos cristianos, católicos, ortodoxos, encarcelar y martirizar a tantos sacerdotes, obispos, monjas, a perseguirlos a muerte, a desterrarlos en los campos de trabajos forzados, campos de concentración que existían mucho antes de la venida de Hitler en el reino soviético. Fijaos lo que han puesto con estos ojos de los malvados que atacan a Dios y su reino en la tierra, en primer campo de trabajos forzados en el gran río Volga, que está atravesando Rusia bolchevique. Ahí donde hacían un gran canal entre diferentes dos grandes ríos, entonces en este campo, en el centro, pusieron la estatua de Caín. El primer asesino, y además quien era, decía San Juan estos días en sus cartas, ¿no?, el primer injusto que atentaba contra Dios y sus leyes, ¿no?, asesinó a su hermano, y este fue venerado ahí por esos bolcheviques. Cuando se apoderaron del poder en toda la Rusia de Zar, entraban a los pueblos y la gente estaba paralizada de miedo, porque eran conocidos por sus atrocidades, por la violencia con que estaban masacrando miles y miles de sus... Fijaos, ¿no?, algunos conocen la historia de la Unión Soviética. Ahí ponían las cifras. En esta provincia tiene que morir 50.000 personas. Enviaban sus tropas y mataban. Culpable o no culpable daba igual. Había que cumplir con las cifras. Eso eran bolcheviques, que veneraban al caído. Y no solo eso, el bolchevismo vino de Occidente, preparaban sus ideas refugiados en la época de los zares todavía en varios países de Europa. Estaban tranquilamente en Suiza neutral, preparando su revolución bolchevique. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, ahí estaban, ¿no?, como tramando y forjando sus ideas y editando su prensa bolchevique en todo el mundo, y también financiados de Estados Unidos, en el tren enviados por los mismos alemanes a San Petersburgo
toda la pandilla de los bolcheviques y apoyados por ellos para que desde dentro desmonten, ¿no?, el reinado del zar ruso. Entonces todo eso hay que saber para ver que no son ideas de los locos de Oriente, son ideas de los occidentales, cansados de ser cristianos, agobiados de la sociedad religiosa. Quieren instalar no solo un potente Estado ateo, pero también iniciar la destrucción de la religión por los masones y judeo-comunistas en todo el mundo. En todo el mundo. El lema de Unión Soviética que encontráis todavía en las antiguas estemas y logos de este país, Unión Soviética bolchevique, pues estaba proletariado del mundo entero unidos, ¿no? Tenían preparado ahí la cuna del bolchevismo, del comunismo, pero tenían que alcanzar el globo entero. Y en las banderas primeras de Unión Soviética estaba el mundo entero en rojo. Esto era objetivo, alcanzar con estas ideas al mundo entero, destrozar a fondo la fe, sumisión de los pueblos al Rey del Cielo. Y por eso antidecálogo, ¿no? Poner al revés. Vosotros servir a Dios, nosotros al hombre, le ponemos al centro. No existe más que evolución materialista. Somos descendientes de los monos, venimos de ellos. No hay más que evolución que nos había creado. Y materia, no existe ningún espíritu, Dios espíritu. Todo eso es invento de los curas que hay que matar. Religión, opio del pueblo, ¿no? Ideas marxistas de los Marx, Engels en Alemania. Pero claro, el experimento se pone primero en Rusia, pero después tiene que alcanzar todos los países. Cuando ya se reforzaron, Armada Roja, en el año 1919 enviaron por separado dos partes de su Armada Roja, una en dirección de países del sur de Europa, en dirección digamos, Balcanes y Italia, para ir ahí y unirse con los trabajadores del mundo entero que también quieren revolución comunista. Y otra parte iba por Polonia hacia Alemania a unirse ya que instalaron ya también una república bolchevique comunista a los alemanes, comunistas alemanes, unirse con ellos y alcanzar, ¿no?, como digamos las pinzas, Europa entera primero y después ir a por el mundo. Ir a por el mundo. Y si esta marcha de comunismo fue parada, fue también obra milagrosa de la Virgen María, que suscitó en Polonia católica algo impensable, que hemos parado este ejército millonario de la Armada Roja en nuestras batallas en 2 años. Polonia ha vencido a Rusia bolchevique. Recién recuperada después de 123 años de no tener su Estado, en los primeros 2 años hemos reunido a tantos voluntarios en defender nuestras modales católicas, tierras cristianas, de este bolchevismo ateo. Mucho sufrimiento, muchas muertes, muchas víctimas de este ataque de los comunistas a Polonia, pero hemos ganado. Dicen los historiadores, la batalla, una de las 7 batallas más importantes del mundo, la batalla triunfal para Polonia de Varsovia, 1920, fecha de esta batalla, 15 de agosto fue la victoria. ¿Os dice algo? 15 de agosto. Los bolcheviques huyendo ante la armada que estaba formada muchas veces por los soldados inexpertos. Los atacaban, por ejemplo, los niños, adolescentes, entre 12 y 16 años, llevados por su capellán. Pero huían los soldados que antes eran del ejército del zar, profesionales, bien entrenados en varias batallas contra alemanes. Y ahora formando ejército rojo, ¿no?, estos rusos, huyeron no ante estos niños que les disparaban, porque vieron a la Reina del Cielo como capitana, encabezando un ejército de los ángeles que les atacaba junto con esta defensa polaca tan débil. Huyeron. Hay tantos testimonios de los que han enloquecido. Bueno, en ruso, pero que el Dios existe,
que lo hemos visto. La Mater Bosca, la Madre de Dios, existe. Que todo eso que ellos querían vencer y triunfar sobre la religiosidad apareció, ¿no? 15 de agosto, 1920, Batalla de Varsovia. Pero bueno, errores de Rusia, de los cuales hablaba la Virgen María en Fátima. Si nos adentramos, ¿qué estaban haciendo en aquella sociedad? Con horror veremos que estos errores nos han vencido a nosotros, ¿no? Bien, en 1917, en diciembre, primeros meses de instalar este orden nuevo comunista, ¿no? Ya salió una ley equiparando cohabitación, bueno, la manera de vivir pareja regular, sin ningún reconocimiento ni religioso ni de Estado, convivencia, digamos, ¿no? Real, práctica, cohabitación, comparándolo con el matrimonio. Y el divorcio era una formalidad que podía ser obtenida fácilmente, ni que sea enviando una carta de que ya no quiero ser esposo o esposa de esta o este. El divorcio express lo llamaban, primeros meses, ¿no? Destrucción de la familia, destrucción de los matrimonios, todo el tejido social cristiano que había en aquella sociedad rusa. Ir contra esto, ¿no? Y después la famosa noble transformada en gran bolchevique, la ministra de aquel primer gobierno bolchevique, Alexandra Kollontai, convocó a la ciudad para llevar a cabo una revolución sexual bajo el lema que puso ella, que se llamaba el amor como un vaso de agua refrescante, es decir, en cualquier momento que te dé alivio, descanso, no entro en detalles, aquí hay niños, pero de todas formas era toda la perversidad posible, ¿no? Toda la perversidad en los campos de los, digamos, entrenamiento, de educación de los niños que se llaman consomoles, de Consomol, de la organización juvenil, de comunistas, se daba todo tipo de convivencia. Ahí LGTB se queda corto, se queda corto. Amor libre, bajo diferentes aspectos. Pero primeros años dieron una vuelta especial, ¿no? Amor libre, eso sí. Pero, claro, hay, como en el libro, ¿no?, sobre el comunismo, el año 1964, hay iguales e iguales, más iguales, ¿no? Más iguales. Esos hombres eran más iguales, porque primeros años, en diferentes partes de Unión Soviética, se había dado el concepto que viene de ahí, del bolchevismo, nacionalización de las mujeres. De las mujeres. Significaba que las autoridades locales publicaban unas directivas en las cuales obligaba a todas las jóvenes entre 17 y 30 años, sin tener en cuenta su estado civil, casada o libre, da igual, a entregar sus cuerpos a sus compatriotas masculinos. Cada trabajador que entregaba el 2% de su sueldo de fábrica o de cualquier empresa tenía garantizado sexo 3 veces a la semana con una ciudadana de esta sociedad libre que podía elegir él. Él podía elegir con quién quiere quedar ¿no? Sexo como vaso de agua. Increíble, ¿no? Nacionalizar a las mujeres, da igual su resistencia, tiene que hacerlo. El Estado obliga. Pues esas atrocidades y perversidades se dieron desde primeros meses, cuando, por ejemplo, masivas, ¿no?, manifestaciones en San Petersburgo, el junio de 1918, tuvo lugar una manifestación nudista, todos desnudos. Y además, claro, una sociedad tan puritanista antes, y ahora el nudismo en las calles, todos desnudos. Varios cientos de hombres y mujeres marchaban también desnudos por las calles, portando pancartas en las que leía «Fuera la vergüenza». Claro, todo heredado del cristianismo, vergüenza, modestia, pudor. Fuera, ese no es lugar para esas virtudes. Ahora somos libres de este opresor, religión cristiana. Fuera la vergüenza. Y ojo, y aquí está uno de los errores de Rusia de aquella época, ¿no? El primer desfile gay
tuvo lugar en San Petersburgo el 19 de diciembre de 1918, un año después de la Revolución. Desfile gay, orgullo gay, ¿no? En las calles de San Petersburgo, por entonces capital de Rusia bolchevique. Después eso no acaba ahí. Querían introducir todo este amor libre y sexualizar la sociedad desde infancia, desde los niños, colegios, universidades. Por ahí hay que cambiar, ¿no?, mentalidad de generaciones nuevas. Sergei Merkurov escribió un libro de texto para aprender a leer y escribir a base de los dibujos pornográficos. Nada nuevo bajo el sol. Pornografía de hoy, ¿no? Pornografía por donde quieras. En los libros ¿no?, de aprender a leer. Nosotros leemos abecedario, no sé, aquí, elementales, ¿no? ¿Cómo se llama para aprender a leer las letras? Abecedario, en fin. Bien, erotismo. Revolución sexual, que fue uno de los errores de Rusia, que, curioso, que cuando ya no servía, además había tanta resistencia en medio de la sociedad profundamente cristiana todavía, que se dieron cuenta que van demasiado rápido, que tenían que, digamos, frenar un poco estos cambios sociales, ¿no? Y mucha resistencia hubo en años 20, 25, 26, 27, cuando entonces el cambio de rumbo, desde el Partido Único, Partido Comunista, desde Moscú, se ordenó, vamos a parar oficialmente esto, ¿no?, de sexo libre y todo eso, de comunas, donde se vivía con consomoles y otras cosas. Vino otra época, estalinista por entonces. Había que además preparar la guerra contra el mundo entero. Se armaban, había millones de los paracaidistas preparados a lanzarse sobre terreno de Europa y del mundo entero, ¿no? En Unión Soviética, cada pueblo, cada ciudad, torres de paracaidistas para que se entrenen a ser lanzados de los aviones al mundo entero. No sabéis nada de esto, ¿no? No sabéis nada de eso. Yo viví en país comunista, pero a vosotros no cuentan la verdad. Os empaquetan todo, qué bonito fue la Unión Soviética. Hay tantos filorusos aquí en Occidente, en Italia donde estuve 5 años. ¿Cuántos aman Rusia? Y lo mismo aquí, ¿no? Juntarse, guerra civil con los rusos, nos van a ayudar en nuestra lucha social. Estos rusos os van a ayudar a destrozarlo todo. Bien, errores de Rusia no acaban ahí. Echados, sobre todo a ideólogos de esta revolución sexual, cambio social, mentalidad, echados de la Rusia, por entonces ya stalinista, en años 20 aparecen en Alemania, son acogidos en universidades, crean su propia escuela, sobre todo varios intelectuales de ahí, en Frankfurt. Y cuando a estos, sobre todo judíos, judeo-comunistas, se les, digamos, se acerca el peligro porque crece la persecución antijudía en Alemania nazi, años 30 abandonan Alemania y esta escuela de Frankfurt se traslada por entero con sus ideólogos a Estados Unidos. Se instalan en universidades de Estados Unidos. Años 30 y 40 es florecer. Es cuando, por ejemplo, una comunista, años 70, dirán, por entonces hemos colocado en la Iglesia Católica más de 1.000 chicos en los seminarios, muchos de ellos homosexuales, porque sabíamos que así desde dentro, infiltrando, podemos ganar a nuestro enemigo número 1. En 20 años han preparado una revolución sexual en Occidente. Cuando aparece todo este, ¿no?, niño flores, hippies, y no, en los años 60, cuando hay años 68, prohibido prohibir, el lema de revolución de la calle, de las universidades de entonces. Todo eso está detrás. Escuela Frankfurt y aquellos ideólogos echados, errores de Rusia, trasladados al Occidente, y ahora machacando a cada sociedad occidental, incluido nosotros aquí en España. Pues hay una conexión directa entre errores de Rusia echados de Rusia estalinista y acogidos porque de allí venían en Occidente. En el Occidente el ateísmo,
materialismo, hedonismo. Placer es la religión del hombre. Placer. Bien, y en eso estamos. Que así, pasados al occidente, están cambiando nuestras sociedades, apoderándose primero de la cultura y después de la cultura cambiando nuestra mente a uno ahora, pues, defendiendo las leyes de la normalidad, que hay solamente un tipo de matrimonio creado por Dios, es la ley natural, entre varón y mujer. Pareces un homófobo en esta sociedad, ¿no? No aceptas el avance, el desarrollo social de la cultura, ¿no? Eres uno que no merece vivir. Es como Revolución Francesa de 1789, ¿no? ¿Qué lemas tenían? Tres palabras, ¿no? ¿Cómo eran? Revolución de Francia. Libertad, fraternidad, igualdad. Sí, libertad, igualdad, fraternidad. Esto es falso, no es completo. Nos han cambiado esta revolución. Si vais a libros del texto de aquella época, había una palabra más. O la muerte a los que no le aceptan. O la muerte a los que no la aceptan. Esa es la igualdad. Si vives con nosotros, aceptado. Si no, la muerte. O la muerte. La cuarta palabra. Por eso nos manipulan. Hay que conocer la historia a fondo. Ir a las fuentes. O la muerte. Y ahora estamos en eso. Si no has crecido para estar en esta libertad, igualdad, fraternidad de hoy, la muerte social o la cárcel, apartándote pronto, persecución, feroz, gran tribulación, de los que seremos de otra mentalidad divina, de la sabiduría que viene de lo revelado por Dios sobre nosotros, esa sociedad, fin de nuestro mundo, ¿no? Si no lo aceptamos, la muerte a nosotros. Esa es la libertad de los comunistas o los neomarxistas o los que ahora podemos llamar, ¿no?, modernistas, que de modernizar la sociedad. Y no solo la sociedad, también la Iglesia. Y aquí entramos que ya por esta infiltración, aquella comunista famosa del Partido Comunista de Estados Unidos, delante del Senado, cuando confesaba su, digamos, otra época de la vida, porque se convirtió y como cristiana después confesó aquellos crímenes del partido contra la sociedad y la Iglesia, y dijo esto: algunos de aquellos chicos que hemos introducido años 40, 50 y después a la Iglesia han llegado a los cargos destacados. Algunos son ya cardenales. Le preguntaban por los nombres. No pudo darlos estos nombres para no ser matada. Lo dijo abiertamente, que le amenazan. Si diera los nombres, ¿quiénes son? Puestos por ellos y llegaron a ser cardenales. Es cuando la Virgen María dirá en Garabandal que muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino de la perdición y arrasan a muchas almas tras de sí, ¿no? Ahí pues la vuelta de rumbo, 180 grados. Ahora la Iglesia, aceptando desde dentro ideas modernistas, rechazando todo que es revelado por Dios en el Evangelio, la existencia del purgatorio, del infierno, el demonio mismo, pues eso no existe, el pecado no existe, hay que confesarse. Intentan cambiar la Iglesia y mirad el estado de las parroquias, ¿dónde se confiesan, ¿no? Mi amigo me llama, Aranda de luego, mira, 15 días antes de Navidad y he confesado 3 personas en toda la parroquia. 3 personas. ¿Dónde están los que ahora todavía se sienten pecadores, sienten que han hecho algo malo, que no agrada a Dios? Nadie, casi nadie en la Iglesia. ¿Es así? Desgraciadamente es así. Desde los mismos sacerdotes que no se confiesan hasta los que no reconocen el pecado, ya en mayoría de los casos, ¿no? Los feligreses van a la comunión porque tienen ganas de ir a la comunión. Están en gracia, no lo saben, pero van a la comunión de manera sacrílega, ¿no? Sin confesarse. Pobres. Qué suerte tendrán, ¿no?, siendo quienes están machacando a Dios, a su sagrada presencia en la Eucaristía,
introduciendo en su desorden, en sus tinieblas de pecado, siendo hijos del diablo por el pecado, como dice San Juan, quien peca es del diablo, no es de Dios, es del diablo, es hijo del diablo. Y hasta que no se convierta y volverá a ser hijo de Dios, como hijo pródigo regresando a casa del Padre por la puerta de la penitencia, de la conversión, de la confesión de sus pecados, no acabará con su esclavitud del demonio. De hijo del diablo puede pasar a ser hijo de Dios, pero tendrá que hacer penitencia, ¿no? Esa es la doctrina de la Iglesia. Esa es la doctrina de la Iglesia. Fijaos lo que pasaba ya años 70 y 80 en Estados Unidos. Había obispos y sacerdotes que empezaron en esta sociedad de amor libre, de tanta transformación cultural, después de los niños hippie, esta juventud, prohibido prohibir, todo eso, bendecir a estas parejas del mismo sexo, parejas que vivían, convivían fuera del matrimonio, pues amor libre, ¿no? Parejas, de placer temporales. Y cuando viene padre Stefano Gobbi, uno que se ha elegido por María para extender en el mundo entero un movimiento de los sacerdotes que resistan a esta destrucción de la fe, a esta revolución dentro de la Iglesia, revolución modernista, hereje, ¿no? Cambiando el Evangelio, verdades de la doctrina de la fe. Entonces la Virgen María aparece ahí a Stefano Gobbi en Estados Unidos, en Seattle, y fue exactamente 2 de junio de 1987, fragmentos de lo que he leído un día de este mensaje de la Virgen, ¿no? ¿Cuánto hace sufrir a su divino corazón de su Hijo Jesús la actitud permisiva de muchos sacerdotes, de algunos obispos, que justifican hasta los más graves actos de impureza? Justifican, ¿no? Precisamente aquí, en este mismo santo lugar, Seattle, el corazón de Jesús ha sido escarnecido, herido, ultrajado, al haber acogido a muchos pobres hijos míos consumidos por este horrible vicio de la impureza, ¿no? Lujuria. Y haberlos animado públicamente a proseguir por la senda del pecado impuro contra la natura, homosexualidad, las lesbianas. Los actos impuros contra la natura, dice la Virgen María, son pecados que claman venganza en la presencia de Dios. Así lo consideraba la Iglesia a través de los siglos. Estaba en el catecismo entre los 5 pecados que claman al cielo. Venganza de Dios, justicia divina, ¿no? Parejas del mismo sexo. Pues estos pecados, dice la Virgen María, atraen sobre vosotros y sobre vuestras naciones las llamas de justicia de Dios. Ha llegado el tiempo de proclamar a todos con claridad, valentía, que el 6º mandamiento dado a Moisés, no cometerás actos impuros, tiene aún hoy todo su valor. Debe ser observado también por esta generación corrompida y perversa, dice la Virgen. Todo pastor que de cualquier modo justificase estos pecados contra la natura, atrae sobre su persona, sobre su vida, el fuego ardiente de la divina justicia. La copa de la iniquidad está al presente, colmada, repleta, rebosa por todas partes. ¿Y cuánto más 40 años después? 40 años después, aguantando Dios en su paciencia infinita el desarrollo todavía de estos vicios contra la natura en la sociedad. Depravación de los jóvenes, de las generaciones nuevas. Bien, ahí sale todo el mensaje del libro azul de padre Stefano Gobbi, pero claramente se refiere a qué se declinaba la Iglesia desde los años 80, ¿no? Aceptar y bendecir a estas parejas del mismo sexo, parejas irregulares, ¿no? Fijaos ahora en qué estado estamos, ¿no? 18 de diciembre, el Fiducia Supplicans, este documento que, sí, la doctrina no cambia, estamos reconociendo que el único matrimonio válido y sacramental, donde está Dios, es entre varón y mujer, pero, sin embargo, la necesidad pastoral de acoger a todos es bendecir también a estas personas que viven buscando la felicidad. Por eso se admite que los obispos sacerdotes hagan, pero no públicamente, no con ritual, hagan bendiciones de las parejas del mismo sexo y parejas irregulares. Esa
Es la doctrina actual de la Iglesia. ¿Veis conexión entre el mensaje de la Virgen y lo que hace la Iglesia ahora? Repito, ¿no? Que los sacerdotes, cada pastor que de cualquier modo justificase estos pecados, atrae sobre su persona, sobre su vida, el fuego ardiente de la divina justicia. Recemos por tantos obispos que están bendiciendo a estas parejas, están en camino de perdición, atraen el fuego devorador a sus vidas, estarán entre los demonios toda la eternidad, empezando por el que debería ser, ¿no? Y no lo es. Pastor de los pastores. Pastor de los pastores. No se firma así, Pepe. No quiere, Francisco, dice. Y él lo admite, y él lo fomenta, y él lo afirma. Y él lo afirma. Y con él toda la colla de los obispos. Aquí en España ninguno se levantó abiertamente contra este documento. En África, todos los obispos, cada conferencia episcopal, rechazamos introducir estos cambios doctrinales en nuestra Iglesia. Están en cisma. No admiten autoridad papal. Y con ellos muchos otros obispos valientes del mundo entero que se levantan, como Strickland, echado fuera, ¿no? Y con otros, como otros, esperan su castigo. Bien, en eso estamos. Errores de Rusia aceptados por la Iglesia, bendecidos por la Iglesia, promocionados por la Iglesia. Mirad, ¿no?, las cartas que llegan ahora al Vaticano de parte de la ideología LGBT, todos los grupos numerosísimos en el mundo occidental sobre todo, ¿no? Ahí bendiciendo que ahora se les dé posibilidad de poner en sus casas bendición papal, como antes se enviaba, ¿no? El Papa, bendición apostólica te da, ¿no?, Benedicto XVI, ahora bendición apostólica de Francisco sobre sus vidas, ¿no? Así se van a condenar, confirmando la Iglesia que no está para nada mal lo que dicen, lo que hacen, cómo viven. No hace falta convertirse, Dios les bendice, afirmándoles en su pecado. ¿Eso hace Dios? Creo que no. Últimamente ha caído en mis manos un libro pequeñito, Él y yo, de una mística francesa de entre años 30 y 50, muy activa en el mundo y además famosa, siendo autora de varias obras de teatro, cantante y bueno, otros talentos que tenía aquella noble. Pero al final de su vida Dios abrió el camino para que entienda dónde está la verdad. Y entonces empieza a oír su voz en diferentes circunstancias. Y una de estas, cuando ve al sacerdote bendecir y no sabe si esta bendición para ella alcanzó su poder, ¿no?, su fuerza, Jesús le dice en aquel momento cuando lo mira al sacerdote bendiciendo: cuando un sacerdote bendice, soy yo quien estoy en él y bendigo a mi pueblo, que me busca, que quiere mi fuerza y mi espíritu. Los bendigo yo por manos y corazón y labios de este sacerdote que se me presta. Soy yo quien bendigo. Entonces no tengas tú, ¿no?, desconfianza. Te alcanza mi bendición. Mi bendición. Ahora, cuando se bendice estas parejas, este pecado, esta unión pecaminosa, ahí Dios no está. Con ellos no está. Viven en el pecado, dice cardenal Gerhard Mirel, antiguamente también él fue presidente del dicasterio de la doctrina de la fe, echado por el actual. Bien, entonces Gerhard Mirel dijo muchas cosas sobre lo que está pasando en la Iglesia. Primero, que cada sacerdote o obispo que haga estos actos de bendición de parejas del mismo sexo o parejas irregulares que viven en su divorcio, segundas, terceras nupcias o sin ningún tipo de vínculo estable, bendiciéndolos, comete un grave sacrilegio. Está en el camino de condenación, dirán, ¿no? Y este sabe la teología. Muy bien, sabe la palabra de Dios. Hoy he leído también, ayer, anoche se están mezclando horas. Ayer anoche cayó también otro titular de Gerhard Miller, dio una entrevista diciendo
diciendo también que lo tenía y ahora se me escapó, perdón. Dijo una cosa importante también sobre este hecho de bendecir las parejas del mismo sexo, ¿no? Gerhard Müller, buscad sus entrevistas y sus condenas. Está, digamos, él en la cabeza de toda oposición doctrinal, defensa de la verdad, contra todos los errores que están reinando en la Iglesia oficial. Falsa, no verdadera. ¿Cuándo nos van a echar por el cisma? ¿Cuándo nos van a cancelar? No será como siempre era, que echaba la Iglesia Católica fiel a la doctrina ortodoxa, en su fidelidad al tesoro de la fe transmitido. Echaban a los herejes fuera, los daban anatema, condenaban sus errores y los excluían de la Iglesia. Exclusión de la Iglesia, ¿no? Y esta excomunión de la Iglesia, salida de la comunión de la Iglesia, era algo normal para los herejes. Ahora es al revés, mayoría son herejes dentro de la Iglesia, hasta la cúpula misma, y cuando van a echar en este cisma, a los que no están de acuerdo con ellos serán echar a los ortodoxos como Gerhard Müller o aquel obispo Strickland u otros que han sufrido esta misma suerte. Echarán a los buenos, echarán a los fieles, echarán a los ortodoxos, es decir, fieles a la doctrina. Fieles a la doctrina. Se quedarán con esta iglesia falsa. Todo eso está previsto. Todo eso está, por ejemplo, en las visiones de la Catedral de Emmerich, ¿no? De dos iglesias, dos papas. Aquel ancianito que estaba arrinconado y desde su sufrimiento gobernaba aquella iglesia pequeñita, del resto fiel. Y una esplendorosa, pero con luces del mundo, ventanas al infierno, daban al infierno, la gran iglesia del falso papa y de doctrina cambiada, se realiza sobre nuestros ojos. Todo que han visto los místicos santos, aquella hace 200 años, ahora pues hay también profecías mucho más cercanas de la Virgen María en Anguera, en Colombia, también en Europa, en diferentes lugares, que lo están desvelando el porqué de esta purificación de la Iglesia, de los errores que hay dentro, herejías que se han infiltrado hasta la médula, ¿no? del organismo vivo de Cristo. Una pregunta a vosotros. ¿Vais a las parroquias diferentes? ¿Habéis investigado, preguntado a vuestro sacerdote, a vuestro párroco o a vuestro vicario, si éste tiene intención de bendecir las parejas del mismo sexo y parejas irregulares? ¿La habéis preguntado? Varias personas lo han hecho. Y no sé, por el miedo, por la falsa obediencia ciega que prestan, mayoría dice que lo harán. Entonces, ¿qué estará, no? Algún día vendréis a la iglesia y fuera de la misa, porque no puede ser todavía ritual y sacramental, veréis, por ejemplo, a una pareja, digamos irregular solamente, ¿no? Y entonces vendrá la ex esposa de aquel que ahora quiere bendición con nueva mujer. ¿Qué será? ¿De qué parte estará Jesús? ¿Con aquella se sufre adulterio de su esposo y quemar toda esta promesa dada delante de Dios del altar? Olvidarla y no vivirla. Y Dios bendecirá a estos que quieren vivir adulterio de manera pública hasta el final de sus días, con bendición de la Iglesia. ¿A quién bendecirá el Señor? ¿Sufrimiento de la abandonada y echada? ¿O aquellos que buscan siempre nuevos amores, felicidades, atracción y ser felices? El amor cambia, sentimientos cambian. O cuando veréis pronto, ¿no? Que aquí Barcelona somos centro, el ojo del Mirino, ojo del huracán, de estos cambios culturales, meses, junio y julio. Aquí todos los hoteles de Barcelona están ocupados por las parejas del mismo sexo. No sé si os habéis fijado, con Orgullo Gay y todo, cada calle está llena.
están ya haciendo eso en Estados Unidos. Van de parroquia a parroquia y provocan a los sacerdotes. Tenemos derecho a ser bendecidos aquí. ¿Usted nos da la bendición? No, yo nunca, dicen muchos sacerdotes. Ah, usted es homófobo. Estará en nuestra lista negra. Prepárese. Y esos homófobos, sacerdotes y obispos homófobos, van a declarar culpables ante el Estado, que reconoce sus derechos. Lo mismo pasará aquí en Barcelona pronto, porque esta acción es mundial. Pronto se enteran unos de otros qué hacemos con esta iglesia retrasada, ¿no? Y vendrán a por nosotros. ¿Qué harán los de miedosos, los de obediencia ciega? Dirán que sí. Y será en vuestras parroquias, y veréis en vuestros templos lo abominable. Desolación de la abominación para Dios, en vuestros templos. Ha llegado la hora de salir de Sodoma y Gomorra. Ha llegado la hora de oponerse a estos errores de Rusia. A decir que el pecado, quien peca y quien afirma el pecado, bendice el pecado, es hijo del diablo, no hijo de Dios. Es hijo del diablo. Palabras de San Juan, de la carta de San Juan que hemos comentado estos días, semana pasada. Capítulo 3 de primera carta. Quien peca, quien afirma, quien bendice el pecado, quien quiere vivir en él, es hijo del diablo. Hijo del diablo. Pues tenemos hijos del diablo dentro de la iglesia. Los vais a obedecer, los vais a seguir, los vais a escuchar, que os prediquen, que os celebren los sacramentos. En tiempos del arianismo, cuando mayoría de la iglesia aceptó errores de Ariano, que decía que Jesús al final no es Dios, es un hombre extraordinario. Y entonces mayoría pasó a ser arianos. Entonces los católicos, pocos, fieles a la doctrina de Atanasio, del Papa y de otros obispos que se mantenían la fe de antes, Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero, pues eran echados de sus catedrales, de sus posesiones, ¿no? Luchaban contra ellos, desde hasta los cesares, los emperadores de Oriente y Occidente, con las fuerzas políticas, ejército. Atanasio 4 veces al desierto, ¿no? Abandonando su sede episcopal. Pero entonces Atanasio en una de las cartas describe a estos de error de la herejía ariana: vosotros tenéis templos y nosotros tenemos la verdad. ¿Y qué es más valioso? ¿No? ¿Qué es más valioso? ¿Tener el templo y estar en error o tener la verdad sin templo? Estamos en eso. Estamos en esta época, la misma época. Se van a poseer la iglesia falsa de todo, excepto nuestros corazones, que no van a ir tras el errores de Rusia. Recemos al final a la Virgen María y al capitán de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, para que nos ayude en la batalla contra el error, contra la mentira, manipulación, contra las tinieblas de la perversión dentro de la misma iglesia, errores de Rusia dentro de la misma iglesia. Pidamos la valentía por los sacerdotes para que defiendan hasta costa de su cargo pastoral en la iglesia falsa la verdad, fidelidad a Dios, a su evangelio, a la doctrina de 20 siglos transmitida hasta ahora. Y que tenga también apoyo de muchos feligreses, que haya colonias, catacumbas diría, ¿no? Donde puedan ser apoyados, refugiados, más sostenidos, como varias fundaciones que ahora se están creando para ayudar a estos curas cancelados, obispos cancelados, como Strickland, ¿no? Y será cuestión de vida y muerte para vosotros, comunidades fieles, tener sacerdotes valientes y defensores de la fe verdadera, para no caer. Ese es el primer paso. Detrás de este van toda la colla de otros errores que ya están preparados en la lista. No alcanzado por las mayorías, ahora pues fachada de la sinodalidad ya no sirve, autoridad para introducir estos errores. No sé si me entendéis. Bien, pues en eso estamos. Pidamos pues a San Miguel Arcángel y la Virgen María que nos ayude en esta lucha, en la batalla final, a los guerreros de Jesús María, guerreros por la verdad, por el Evangelio. Que no seamos nosotros vencidos, sino triunfemos con los sagrados corazones, con la intervención celestial para purificar la Iglesia en la tierra.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos a la Virgen María. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea Virgo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos conveverte, et ieve sum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. San Miguel Arcángel aparece muchas veces como un joven, adolescente o niño, y mirando a Dios, mirando a la Virgen, está sin piedad, triunfando sobre los ángeles rebeldes, los demonios, el Satanás mismo. Así que a este humilde, de espíritu sencillo, infantil, San Miguel Arcángel, confiado plenamente en Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a pedir con la oración que tenemos por debajo del dibujo en las hojas naranjas a San Miguel Arcángel, oración que conocemos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio, que Dios humille su soberbia, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega. Todos los ángeles y arcángeles de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Y ahora os bendecirá, tal como lo decía Jesús a aquella mística Gabriela, autora de Él y yo. Os bendecirá Jesús. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.